Hola, hola amigas y amigos, ¿cómo están? Como siempre, un gusto estar con ustedes y presentándoles ahora temas que ustedes mismos me han sugerido. Los temas que más votaron, por lo que les gustaría verlos en el canal. Así pues, empezamos con este tema que nos sugirió José VB y a muchos les gustó el tema. Bueno, sin más preámbulos, los inicios de la Santa Inquisición y en México. ¿Están listos? ¡Comenzamos! En los comienzos de la Iglesia, la pena habitual por herejía era la excomunión. Cuando los emperadores romanos convierten el cristianismo en religión tolerada en el siglo IV, los herejes empiezan a considerarse enemigos del Estado. En su momento, San Agustín aprobó con reservas la acción del Estado contra los herejes. En respuesta al resurgimiento de la herejía de forma organizada, se produce en el siglo XII en el sur de Francia un cambio de opinión dirigida contra la doctrina albigense, un movimiento religioso cristiano de carácter gnóstico que se propagó por toda Europa occidental a mediados del siglo XI y logró arraigar hacia el siglo XII, la cual no coincidía con los puntos de vista de la Iglesia Católica con relación a la salvación, al matrimonio y otras instituciones de la sociedad. Aunque el procedimiento inquisitorial como medio para combatir la herejía es una práctica antigua de la Iglesia Católica, la Inquisición episcopal, primera fórmula de la Inquisición medieval, fue establecida en 1184 mediante la bula del Papa Lucio III como instrumento para acabar con la herejía cátara. El castigo físico a los herejes había sido dispuesto con anterioridad por Federico II. La institución de la Inquisición se dio para detener los abusos que estos procesos podrían sufrir por parte del poder civil. Mediante esta bula se exigía a los obispos que interviniesen activamente para extirpar la herejía y se les otorgaba la potestad de juzgar y condenar a los herejes de su diócesis, mientras crecía y seguía teniendo todo el poder para ejercer castigos severos a los que no cumplían con lo establecido por la Iglesia Católica. En la Inquisición española, implantada por la Corona de Castilla en 1478 por la bula del Papa Sixto IV, con la finalidad de combatir las prácticas judaizantes de los judeoconversos de Sevilla, uno de cuyos condenados se llamaba Yusif Franco, caso del que más tarde vieron irregularidades procesales. A diferencia de la Inquisición medieval, la impulsó directamente la monarquía, es decir, los reyes católicos. Tras una nueva bula emitida en 1483, la Inquisición se extendió a los reinos de la Corona de Aragón, incluyendo Sicilia y Cerdeña, y a los territorios de América. Hubo tribunales de la Inquisición en México, Lima y Cartagena de Indias, y se nombró inquisidor general a Tomás de Torquemada, de familia de conversos. El confesor de Isabel, Espina, había sido rabino. La Inquisición se convirtió en la única institución común a todos los españoles, con excepción de la propia corona, a quien servía como instrumento del poder real. Era un organismo policial interestatal, capaz de actuar a ambos lados de las fronteras en las coronas de Castilla y Aragón, mientras que los agentes ordinarios de la corona no podían rebasar los límites jurisdiccionales de sus respectivos reinos. La historia de la Santa Inquisición en México no fue diferente. Se inició desde los primeros momentos en que los españoles pisaron el continente americano. Los primeros casos que se tiene noticia son las ordenanzas contra blasfemos promulgadas por Hernán Cortés en 1520.
es decir, antes de la caída de Tenochtitlán, y el proceso de idolatría iniciado por Nuno Beltrán de Guzmán en contra del Catzoltzin, señor de los purépechas, denominados tarascos por los españoles. Tras la conquista se instauró el Tribunal del Santo Oficio, que dependía directamente del Consejo de la Suprema Inquisición, encabezado por el Inquisidor General de la Monarquía Hispánica. La autoridad superior del tribunal en México era el inquisidor o inquisidores, ya que el puesto normalmente lo ocupaban varias personas. Los empleados de más alto rango eran el fiscal, a cuyo cargo estaba el promover los procesos, y el secretario del secreto, que tenía fe pública y autorizaba las actas, diligencias, despachos, edictos, etc. Tenían gente que era las que los asesoraban, gente que auxiliaba al cuerpo de peritos, imagínense, como investigadores, pero a conveniencia del Santo Oficio. Bueno, pues estas personas formaban un consejo, con el cual con su voto, en caso, según ellos, especiales, mandaban a reos a muerte o no. El tribunal contaba además con el auxilio de un cuerpo de peritos en asuntos teológicos y religiosos, llamados calificadores del Santo Oficio, cuya misión era ilustrar la opinión de los inquisidores en casos debatibles y de difícil resolución. También existía un cuerpo policíaco, que eran quienes resguardaban las cárceles, y el Tribunal del Santo Oficio. Con todo esto, no había escapatoria. Las personas que llegaban a denunciar a alguien entraban a un ritual llamado el juramento, con el cual, como es obvio, juraban denunciar a todas las personas que consideraran sospechosas y prestar al tribunal la ayuda que pudiesen. Pero además, al concluir esa ceremonia, se solía dar lectura a un edicto de los inquisidores, llamado Edicto de Gracia, por el cual se conminaba a quienes se sintieran culpables a denunciarse a sí mismos dentro de un plazo fijado. A cambio, obtenían por lo general el perdón de la pena de muerte o la prisión perpetua, así como el de la pena de confiscación de bienes. ¡Qué cosa tan horrible! Imagínense, muchos utilizaban esto pues para vengarse de personas, de amantes, vecinos, amistades. Solamente lo usaban muchas veces para dañar a otra persona. ¡Qué horrible! Pero sigamos. El Edicto de Gracia era en realidad un mecanismo para provocar denuncias, convirtiéndose en una trampa que permitía a los inquisidores la formación de un fichero preliminar de sospechosos. Toda denuncia, incluso anónima, era válida. Una vez recibida, se abría de inmediato una investigación secreta que, al revelar algún indicio, por débil que fuera, conducía al apoderamiento de la persona indiciada y al aseguramiento de sus bienes. Se le tomaba enseguida una declaración que incluía siempre preguntas sobre su familia y su origen, sobre su conocimiento de las dogmas y prácticas sobre la religión católica, y sobre si tenía alguna sospecha acerca del motivo de su prisión. Por lo general, el acusado manifestaba total ignorancia a ese respecto, temeroso de implicarse en algún hecho que no configurara en la denuncia, situación que agravaba su caso. Si después de preguntarle 3 veces el acusado persistía en la misma respuesta, se le declaraba negativo y se abría propiamente hablando el proceso. O sea, se iniciaba el proceso. Durante toda la secuela de este, que a veces tardaba años, el acusado permanecía incomunicado en la llamada cárcel del secreto, y ni siquiera podía hablar con él uno de los inquisidores si faltaba alguien que pudiera servir de testigo.
El acusado nunca era informado del nombre de quienes declaraban en el proceso. No había, por supuesto, la posibilidad de careos y el recurso de tachar a un testigo por ser enemigo del acusado. Solo podía hacerse efectivo si éste adivinaba quién había declarado en su contra o por torpeza del acusado en las declaraciones del testigo. A todos los testigos se le exigía el juramento del secreto. Como medio para obtener las confesiones era habitual el uso del tormento. La sentencia ponía fin al proceso y podía consistir en la absolución del reo, hecho nada frecuente, o en su condena. En este último caso, se procedía a la lectura pública de los veredictos en presencia de los acusados y concurriendo las grandes autoridades, constituyendo un aparato ceremonial llamado auto de fe. En este mismo acto se entregaba al verdugo a los condenados a muerte, pena máxima, consistente en la ejecución en la hoguera. Otras penas podían consistir en azotes, destierros, confiscación de bienes, galeras, San Benito, reclusión, en cuyo caso se cumplía el confinamiento en las llamadas casas de penitencia. Todo este horror e infierno duró tanto tiempo que se sabe que España fue el último en salirse de este procedimiento en el año de 1820, con 1.346 condenas a muerte entre los años de 1540 y 1700, en una población superior a los 31 millones, hasta un máximo de 3.000 condenas a lo largo de toda su historia. Claro, los registros que se han podido ver. Imagínense cuánta gente murió en manos de estos, falta de cerebros, sentidos comunes y sobre todo de humanidad. ¿Y en México? Tanto era su locura que hubo juicios contra animales, imagínense. Sí, amigas y amigos, como oyen, contra animales. Entre 1266 y 1586 se realizaron solo en Francia por lo menos 70 juicios contra animales en los tribunales de la Inquisición, aunque este tipo de juicios tuvieron lugar en todo el occidente cristiano, según lo que el historiador Michel Pastoruel ha encontrado en los archivos de los documentos judiciales. Un ejemplo citado por Pastoruel es el de la cerda, que fue declarada culpable por el asesinato del bebé Jean Limoux, y fue vestida como humana, torturada, mutilada y condenada a muerte a pesar de que no confesó frente a ningún cura tras 9 días de juicio en Falaise en el año de 1386. Sin embargo, en 1457, en Savigny-sur, en Borgoña, el tribunal logró bajo tortura la confesión de otra cerda. Según ellos, aunque no dicen cómo lograron la confesión, aceptara que había asesinado a otro pequeño de 5 años. Los juicios contra animales incluían, al igual que los de las brujas, exposición, acarreo, vejaciones, torturas para el castigo, según ellos ejemplares, y la humillación pública, y finalmente la destrucción del cadáver mediante el fuego, o sea, en la hoguera. Mientras en México, este terror, en las sesiones que tuvieron lugar de diciembre de 1812 a febrero de 1813, las Cortes de Cádiz decretaron el fin de una de las instituciones más terribles de la historia de la humanidad, el Tribunal del Santo Oficio, también llamado Tribunal de la Fe o Santa Inquisición. El decreto del 22 de febrero de 1813 se extendió a las colonias en América. En Nueva España fue promulgado el 8 de junio, en cierto modo para ganar simpatías y disminuir a los huestes insurgentes que peleaban en el sur del territorio novohispano bajo el mando del cura José María Morelos y Pavón. Poco duró el gusto.
Con la vuelta del absolutismo a España en 1815 y el desconocimiento que hizo Fernando VII de las Cortes y de la Constitución de Cádiz, el viejo tribunal fue restablecido tanto en la metrópoli como en las colonias, cuyos habitantes padecieron 5 años más las injusticias de la temida institución, que dejó de perseguir delitos contra la fe para llenar sus mazmorras con reos políticos. En 1820, España adoptó nuevamente el liberalismo constitucional y la Inquisición vio el final de sus días, quedando abolida definitivamente el 31 de mayo de este año. En México, tras 296 años de ejercer sus funciones, el saldo no era cruento. El Santo Oficio había dictado sentencia de muerte a 43 reos, según señala el cronista Luis González Obregón, pero yo creo que fueron muchos más. Y aunque tampoco era favorable, ninguna de los cientos y cientos de personas que pisaron las cárceles secretas de la Perpetua podía elevar una oración en defensa del terrible tribunal. La mayoría había sufrido en carne propia el tormento físico y psicológico, la humillación o la degradación que con tanta naturalidad se atrevían a ejercer los inquisidores. Ante el juicio de la historia, la Inquisición en la Nueva España era tan culpable como en Europa. Bueno, amigos y amigas, es todo por hoy y esperamos les haya gustado el video, lo compartan, nos regalen un me gusta y si quieren se suscriban al canal para poder seguir creciendo y que llegue a más personas que amamos la historia en una forma común y sencilla. Yo soy Angie G y los espero en un nuevo video. Claro, aquí en México a través de su historia. ¡Chao!